reformó según el artículo 14, 334 y 340 del Código de Comercio, decreto 2-70, ya sabemos, y fue reformado según el decreto 18-2017, un artículo de estos, ahorita lo vamos a revisar. Ahí se recuerdan de tener actualizados sus códigos, jóvenes. No vayan a entrar a su examen privado con códigos que no están reformados, porque si no, ahí sí que van a ver que van a pasar vergüenza ahí, porque ahí lo agarran a uno. No le andan preguntando si uno es sensible o no. Entonces, por favor, siempre tengan actualizado su código. Todos en general, no solo el Código de Comercio. Entonces, definición, alcance, la sociedad mercantil debidamente inscrita, veamos, debidamente, ¿verdad? Porque hay requisitos, hay plazos que vamos a revisar. Inscrita en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta. Miren, pongan atención a esto, no solamente lean, distinta a la de los socios individualmente considerados. Ya vamos a ver eso. ¿Cuáles van a ser esos atributos propios de las sociedades mercantiles? Al adquirir personalidad jurídica, la sociedad nace a la vida jurídica cuando se tiene esa personalidad jurídica. O sea que si no existe personalidad jurídica es porque no ha nacido a la vida jurídica. Como un sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Vean eso. Ahí nos está mandando al Código Civil también, ¿verdad? Posee su propio nombre, o sea, la razón social o denominación según el tipo de sociedad. Va a tener domicilio, va a tener capacidad e idoneidad jurídica. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué es que una sociedad mercantil es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones? Porque adquieren personalidad jurídica, licenciado. Sí, correcto. ¿Y por qué va a tener personalidad jurídica, Vinicio? Porque valga la redundancia, nació a la vida jurídica constituyéndola con los requisitos que establece la ley. Pues, ajá, correcto. Entonces recordemos que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Las personas individuales, que somos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Y las personas jurídicas que van a ser estas sociedades. Entonces, ¿por qué dice que ella va a tener sus propios derechos y obligaciones? Una sociedad mercantil, pensemos en un ejemplo, en una sociedad anónima. ¿Tiene derecho la sociedad anónima de tener su propios bienes, por ejemplo, un bien inmueble, sí o no? ¿Y por Sí, qué? ¿Y por qué, Vinicio? porque tiene, es que puede sonar Básicamente, muy ajá. redundante, pero es porque Sí, tienen personalidad jurídica, ya tienen derechos y obligaciones como tal, pueden ser susceptibles también de embargos y de otras acciones que demanda el derecho, ¿verdad? correcto. Y una pregunta, Vinicio. Entonces, si la sociedad Pollitos, sociedad anónima, tiene una hermosa casa allá en Carretera El Salvador y sus socios, que es usted, por ejemplo, también va a ser Diego, por ejemplo. ¿Ustedes creen que ustedes son los mismos dueños de la casa del Pollitos Sociedad Anónima de Carretera El Salvador o no? No, no porque es dueña la persona jurídica a través de la sociedad anónima. Somos socios de una parte, ¿verdad? Que sería de los activos, pero el propietario es la persona jurídica, por así decirlo Exacto. legalmente. Así miren, ya vieron, ahí está Vinicio, ahí sí una estrellita para usted. Exacto, Es- porque como lo establece aquí abajo, separación patrimonial. El yo patrimonio tengo de las... disculpe, ¿Qué licenciada, manda? yo tengo algo que les puede servir. Quizás, ¿cómo nace la vida jurídica esa persona, la personalidad jurídica a través de la constitución de la escritura pública? Ahí es cuando nace la vida jurídica. Tal vez les es más fácil a mis compañeros que así se les quede, ¿verdad? Sí, correcto, Vinicio, así es. Cuando esté faccionada la escritura constitutiva y se haya inscrito en el registro mercantil. Allí pues ya nace, como bien lo indica Vinicio. Muchas gracias. Entonces, como decía acá, separación patrimonial, el patrimonio de la sociedad
es independiente del patrimonio personal de los socios. Los acreedores de un socio en particular no pueden embargar directamente los bienes de la sociedad. ¿Por qué? Porque aparte son las deudas que a título personal va a tener Vinicio, por ejemplo, y aparte van a ser las deudas que va a tener la sociedad de la cual, valga la redundancia, Vinicio es socio, Pollitos S.A., ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí en mente, ya vamos a ir desglosando más esto. Nacimiento condicionado. La personalidad jurídica no nace con la simple firma de la escritura pública ante el notario. En el ámbito mercantil, el nacimiento está condicionado a la inscripción definitiva en el registro mercantil. Ya vamos a ver eso. Entonces, aparte de que se tenga ya la escritura constitutiva, se tiene que inscribir, ¿verdad? Para que esta, pues, nazca la vida jurídica. ¿Cómo va a funcionar esas sociedades? Vamos a tener un fundamento legal en el artículo igual 14 y 15, segundo párrafo, en el 334 y 340 del Código de Comercio. La personalidad jurídica. ¿Quién me puede apoyar dando lectura al artículo 14? Vamos a ver. Hoy no quieren participar, como es viernes, ¿verdad? Licenciada, leo yo. Licenciada. Gracias. Artículo 14. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Ok, que era lo que mencionábamos, pero gracias, Mara. Entonces ya vieron, está fundamentado en su artículo 14, ahí subrayen. Luego tenemos comunicación y sesiones a distancia. Artículo 15, segundo párrafo. ¿Quién me puede apoyar, por favor? Gracias, Diego. Por favor. Ok, con gusto. Gracias. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, en el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios y la sociedad mercantil. Podrá realizarse cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Gracias, Diego, muy amable. Entonces veamos, es algo muy importante dentro del texto que está establecido en la norma. Establece de que debe de estar regulado previamente, obviamente, ¿verdad? En la escritura constitutiva. Entonces, no es de que los socios digan, vamos a hacer una asamblea y se les ocurra que lo van a hacer por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp. No, ya tiene que estar establecido en la escritura constitutiva de qué manera se van a poder llevar esas asambleas y en caso se llevan a cabo a través de esta sesión a distancia como lo establece el artículo 15, ¿verdad? Entonces, todo tiene que estar previamente establecido en la escritura constitutiva. Entonces, como aquí les coloco, la voluntad de la sociedad se manifiesta a través de sus órganos, o sea, asamblea de socios o consejo de administración. Esto va a ser dependiendo del tipo de sociedad, ¿verdad? Porque cuando ya se está estudiando sociedad individualmente, vamos a establecer que en algunos es asamblea de socios, en otro es consejo de administración. Luego nos indica, la legislación guatemalteca vigente faculta expresamente a las sociedades para que estas sesiones y comunicaciones puedan realizarse a distancia. Entonces, ya sabemos, se pueden llevar a cabo estas asambleas
a distancia toda vez sea pactado en la escritura constitutiva y se realice de la forma ya establecida. 2, indica, ¿verdad?, de que se va a tener como lugar de realización de esta, ¿qué dijo? El domicilio, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces, para que lo tengan ahí y lo anoten. Luego tenemos los requisitos esenciales. Se permite el uso de cualquier medio tecnológico. O sea, como podría ser aquí un Meet, ¿verdad? Podría ser por medio de WhatsApp, podría ser por medio de Zoom, etcétera, ¿verdad? Óptico o de cualquier otra tecnología que garantice. ¿Qué es lo que va a garantizar o lo que tendría que garantizar? La comunicación bidireccional y simultánea, o sea, interactividad en tiempo real. O sea, todos tenemos, por ejemplo, que todos los que estamos ahorita en la clase, estamos en una actividad en tiempo real. Por ejemplo, nosotros bien podríamos estar llevando a cabo ahorita, si en nuestra escritura social establecimos que por medio de Google Meet podríamos realizar el tipo de sesiones a distancia, pues sí, ¿verdad? Entonces aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de un aumento de nuestro capital, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pero toda vez estemos todos conectados en tiempo real. Ahí sí todos tendríamos que tener nuestra cámara encendida, pues nos tendríamos que estar viendo la cara, ¿verdad? Y estar platicando. Entonces, ahí sí, miren, tendríamos todos que estar en esa constante comunicación. Luego tenemos la debida identificación de los participantes, que era lo que les decía. Por ejemplo, aquí todos tendríamos que tener nuestra cámara encendida, Diego, Hilary, Ricardo, Vinicio, Alejandra, etcétera, e identificarnos, ¿verdad? Luego la constancia escrita o grabada de los acuerdos alcanzados. Vamos a ver, ustedes ya estudiaron esto. ¿Cómo queda esta constancia escrita? ¿A través de qué? ¿Cómo se llaman esas constancias escritas pero jurídicamente hablando? ¿Cómo lo establece el Código de Comercio? Certificaciones. Certificaciones, pero ¿de qué, Vinicio? ¿Del qué? ¿Qué es lo que se hace? Usted está bien pilas en eso, Vinicio. Vamos a ver. Cuando se hacen sesiones de asamblea, ¿qué se deja o cómo Es se un deja? acta constitutivo. Son actas de asamblea. Y luego, pues sí existen esas certificaciones de asamblea que son las que se mandan a inscribir o solicitan en determinado momento el registro mercantil. Entonces, sí, son actas de asamblea para que lo tengan en cuenta. Miren qué momento responde Vinicio. Ustedes también lo pueden hacer y tienen que ir puliendo todo esto porque créanme que todos se los preguntan en el examen privado. Recuerden que yo les dije, no podemos entrar así a detalle de todo, porque no es todo lo que vieron en un semestre, imposible que lo podamos ver en poquitos días, pero por lo menos lo más importante sí, y ustedes ya depende ir, porque yo considero que todos van a aprobar su curso, la verdad, yo sé que así va a ser, pero ustedes no tienen que buscar solo una aprobación de curso, sino aprender, por lo tanto, está en ustedes el seguir, ir a tomar su norma, ¿verdad? La ley, e ir a estudiar, eso es importante. Entonces, sí, como decía, ¿cuál va a ser esta constancia que les coloco acá? El acta de asamblea, ¿verdad? Obligación de inscripción y plazo de la sociedad. La inscripción en el registro mercantil, según el artículo 17 del Código de Comercio, ¿quién me puede apoyar dando lectura al 17, por favor? Gracias, Hilary, muy amable. Artículo 17. El testimonio de la escritura constitutiva, ampliación y modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Gracias, Hilary. Ahorita les voy a explicar bien ese plazo. Aquí se los tengo desarrollado. Pero para que lo tengan en cuenta, está en el artículo 17 del Código de Comercio. Los socios fundadores, por medio del notario autorizante, tienen la obligación, dice, obligación de presentar el testimonio de la escritura constitutiva al registro mercantil para su inscripción. O sea, no basta es como que ustedes vengan y
compren una propiedad. Vayan y compren una hermosa casa allá en Carretera El Salvador. Por ejemplo, Vinicio y Diego. Diego es el vendedor y Vinicio es el comprador. ¿Ustedes creen que Vinicio se quedaría tranquilo solo con que Hilary, que es la notaria, faccione la escritura pública de compraventa y no se vaya a inscribir al registro de la propiedad? No, ¿verdad? Entonces, así como de importante eso, es el tema de la inscripción de la sociedad. Entonces, les coloco acá un plazo legal, debe presentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. ¿Vinicio? Perdona la interrupción, licenciada. Por ejemplo, ya para poner, después de hacer esa, digamos, de inscribir en el registro mercantil y todos los demás requisitos, ya se puede inscribir una propiedad al nombre de la sociedad, digamos, ¿verdad? Sí, incluso ya sería por medio de algún tipo depende, ¿verdad? Una aportación que puedan hacer los socios. Entonces ya se puede inscribir, porque de lo contrario, no sé si algunos de ustedes tal vez Vinicio ha tenido la experiencia de poder constituir una sociedad apoyando a otro abogado, ¿verdad? Porque yo entiendo que en algún momento ustedes también llegan a trabajar con abogados. Sí les pueden aperturar cuentas cuando están inscribiendo una sociedad. Les aperturan las cuentas como sociedad en formación, algunos bancos, porque sí se puede. Pero ya colocar en este caso la propiedad que aparezca legalmente ya con su inscripción en el registro de la propiedad como Pollitos S.A., sí ya tiene que estar inscrita, ¿verdad? Pero sí se puede aportar, porque recordemos que cuando se inscribe, se solicita un capital autorizado y se puede de una vez aportar para después emitir el tema de las acciones. Pero para que ya esté directamente como que Pollitos S.A. es el propietario del inmueble allá en Carretera El Salvador, sí ya tenemos que tener esta inscripción definitiva y por lo tanto también vamos a tener una inscripción definitiva por parte del registro de la propiedad. Luego estábamos aquí, ¿verdad? Plazo legal, presentar dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Luego tenemos la consecuencia del incumplimiento. ¿Qué pasa si no cumplimos con presentar la escritura? La falta de inscripción oportuna posterga el nacimiento de la personalidad jurídica propia del ente social y puede dar lugar a que la sociedad sea considerada irregular. Ayer lo vieron con mi hermana, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas sociedades irregulares? Que es el artículo 224 del Código de Comercio. Entonces, ya vimos que las sociedades irregulares son las que pues al final ni siquiera están inscritas, ¿verdad? Comprometiendo la responsabilidad de los administradores y socios. 2. Plazo de la sociedad. Lo tenemos en el artículo 24 del Código de Comercio. ¿Quién me apoya con el artículo 24? Artículo 24. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción desde la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse por plazo indefinido. Gracias, muy amable Ricardo. Entonces ya vemos a partir de que se inscribe y puede ser indefinido, pero también puede ser definido. Ahorita lo vamos a ver. El plazo de la sociedad representa el periodo de tiempo durante el cual el ente jurídico tendrá existencia legal. La ley guatemalteca otorga libertad a los socios para pactar la duración bajo dos modalidades. ¿Cuáles van a ser esas dos modalidades? A, plazo definido, o sea, determinado. Se fija una fecha exacta de vencimiento o un número específico de años. Ejemplo, la sociedad tendrá una duración de 25 años, por ejemplo, ¿verdad? Gaby, perdón, ¿usted me podría apoyar con la asistencia? Entonces, tendrá una duración de 25 años, por ejemplo, ¿verdad? Y les coloqué yo un ejemplo. Y luego está la de plazo indefinido, o sea, indeterminado. Los socios estipulan explícitamente que la sociedad se constituye por tiempo indefinido, pero ¿qué pasa? Eso tiene que estar en su escritura constitutiva. Siendo esta una... ¿Perdone, Gaby? Perdone, ¿qué tema ponen los compañeros? Si gusta, coloquemos ahorita les voy a decir, más que todo, miren, personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, entonces,
Decía que puede ser indefinido, sin embargo, tiene que estar establecido, ¿verdad? Los socios estipulan explícitamente que la sociedad se constituye por tiempo indefinido, siendo esta una práctica muy común en el comercio moderno para evitar trámites de renovación. O sea, por ejemplo, si nosotros, pero miren, pues, ahorita les voy a poner un ejemplo. Pongámonos que Vinicio fuera extranjero, ¿verdad? Vinicio es de Estados Unidos y solamente quiere venir y colocar su sociedad que solamente por 10 años, porque a Vinicio no le interesa continuar en Guatemala por más tiempo, entonces Vinicio sí le colocaría plazo, ¿verdad? 10 años, ejemplo. Sería por tiempo determinado. Pero luego viene Diego y él dice, no, yo sí quiero mi sociedad indefinidamente. Entonces, sí podría colocarse que va a ser por tiempo indefinido. Y nos explica acá que es una práctica muy común en el comercio moderno para evitar trámites de renovación. Porque recordamos que los extranjeros también pueden, ¿verdad? ¿Ser qué? Comerciantes, ya lo vimos. El cómputo del plazo de la sociedad, ya sea definido o indefinido, comienza a correr rigurosamente a partir de la fecha de su inscripción definitiva en el registro y no desde la fecha en que se firmó la escritura ante el notario, sino es cuando ya está inscrita en el registro mercantil. Luego tenemos el tema de la prórroga de la sociedad. Tenemos el fundamento legal en el artículo 25 del Código de Comercio. ¿Quién me puede apoyar con el artículo 25? Artículo 25. Prórroga. Gracias. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios, cuya acreeduría conste en título que llene los requisitos de ejecutivo, gozarán de un término de 30 días, contando de la última publicación, para protestar la prórroga. Igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. El efecto de la protesta será, para los primeros, que puedan ejercitar sus derechos sobre la participación social del deudor, y para los segundos, que puedan ejercitar sus acciones en la forma que se determina para las sociedades irregulares. Prosigo. La prórroga extemporánea requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas y en las accionadas. Una mayoría cuando menos del 80% del capital pagado de la sociedad. Los accionistas decidentes tendrán derecho de separarse de la sociedad comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya tomado la resolución correspondiente. Vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma, siempre que su petición la haga antes de la que se emita la convocatoria a la Junta, en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Gracias, Ricardo. Entonces, acá yo les resumo de manera didáctica les explico cómo es que está formulado ese artículo. La prórroga es la manifestación de la escritura social, es la modificación, de la escritura social que acuerdan los socios para extender el tiempo de vida de la sociedad. La ley regula 2 momentos para solicitarla. A, prórroga antes del vencimiento, o sea, antes de que llegue el plazo, por ejemplo, antes de los 10 años, en el ejemplo que les coloqué. Se encuentra por la mayoría de socios y se solicita antes de que termine el plazo de duración de la sociedad. Pero, ¿qué pasa acá? Existe un derecho de oposición, porque, por ejemplo, que todos los que estemos aquí conectados no estemos de acuerdo con que se prorrogue ese plazo, entonces, ¿qué puede pasar? Va a existir un derecho de oposición, o como le dicen a veces de protesta, ¿verdad? Pero como lo establece la norma, es derecho de oposición. Los acreedores de la sociedad pueden oponerse legalmente a la prórroga dentro de un plazo de 30 días, contado desde la última publicación electrónica del acuerdo. Entonces, por ejemplo, que alguno de los socios ya no quiera continuar con la sociedad, que no quiera que la sociedad continúe, se pueden oponer.
Luego tenemos ese derecho de separación. Los socios que votaron a favor, que no votaron a favor de la prórroga, tienen derecho a separarse de la sociedad, comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la resolución o a la publicación. O sea, no es obligatorio continuar si ya no se quiere, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la prórroga extemporánea, o sea, después del vencimiento. Si el plazo de la sociedad ya venció, la norma de forma excepcional permite volver a la vida jurídica a la sociedad para evitar su liquidación, pero endurece los requisitos de votación según el tipo de sociedad. Tenemos en sociedades no accionadas, que podría ser la colectiva, la limitada, la comandita simple, se requiere el consentimiento unánime de los socios. Y en sociedades accionadas, que por ejemplo podría ser la anónima, la comandita por acciones, se requiere el voto de una mayoría que represente cuando menos el 80% del capital pagado. Entonces ya sabemos que van a existir, en conclusión, dos tipos de prórrogas, que va a ser antes de que se venza, otra que después de cuando ya se ha vencido. También va a existir esa modalidad en que hay socios que quieren continuar, como hay socios que no quieren y se solicitan esa separación. Y en efecto, ¿verdad? Todo lo establece en nuestro artículo 25 del Código de Comercio. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces, yo ahorita de una vez les voy a pasar, les voy a dejar de aquí de compartir. Les voy a trasladar de una vez el tema de la presentación. Mañana a las 5 de la tarde, todos con su camarita encendida, por favor. Todos, sin excepción alguna, me llenan la asistencia, porque va a ser la manera de confirmar que sí estuvieron en clase mañana haciendo su examen, ¿verdad? En el tiempo que se les va a brindar. Como les dije, solamente de las presentaciones, ahí les mandé ahorita, no sé si pueden confirmar si les llegó. Me levantó la mano Jorge. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le comento, yo la verdad el día de mañana yo estoy en mi trabajo, entonces no sé si habrá algún problema en que utilice audífonos, ya que trabajo con más personas, ¿verdad? Y obviamente no puedo como tener el sonido ambiente, digámoslo así. Está bien, no tengan pena, Jorge. Está Muy bien. amable. De nada. ¿Les llegó, jóvenes, la presentación? Ya, licenciada, le agradezco. Bueno, entonces ahí estamos, ahí está, hasta el día de hoy, lo prometido es deuda, yo ya les mandé las presentaciones y su tarea es mañana sacar la nota completa, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy, nos vemos mañana en su examen. ¿Tienen alguna duda? Recuerden, por favor, estar asignados, impriman, descarguen su boleta de asignación, confirmen que esté, y no digan que no se lo dije, porque lo dije la primera vez que nos vimos, se los estoy diciendo ahorita, de ustedes depende que su nota sí aparezca en la cartelera virtual. ¿Antonio? Sí, jóvenes, se cuidan, nos vemos mañana, descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias, perdón el examen.